Muy buenas tardes, abogado. El día de hoy estaré presentando sobre el tema del régimen económico y el patrimonio familiar, temas que han sido de discusión en la clase de Derecho de Familia. A continuación, compartiré una presentación sobre lo que es el régimen económico y el patrimonio familiar. Bien, espero que se esté visualizando en la pantalla para dar inicio. Y decimos que el régimen económico es el conjunto normativo que regula cómo los cónyuges pueden administrar y gestionar sus patrimonios y cómo estos se relacionan con terceros ajenos al matrimonio. En este caso puede ser nuestro representante legal. Según el Código de Familia, desde el artículo 64 al 81, el régimen económico de familia contiene lo siguiente. Nos dice que el régimen económico del matrimonio se podrá regular bajo un sistema de comunidad de bienes, sociedad ganancial, separación de bienes, sin excluir en ninguno de ellos lo que es el patrimonio familiar, que más adelante vamos a platicar sobre este tema del patrimonio familiar. Luego nos habla de las capitulaciones matrimoniales. Y es que los futuros esposos pueden, antes de celebrar el matrimonio, establecer cuáles son las reglas de sus bienes presentes y futuros, para tal fin que deben celebrarse las capitulaciones familiares. En una investigación nos hablaba de estos que son usadas principalmente para acordar el régimen económico matrimonial de separación de bienes, y el régimen se aplica por sociedad ganancial, nos dice. Este es un documento otorgado ante el notario, por lo que los cónyuges establecen las reglas patrimoniales y económicas relacionadas con el matrimonio. Los tipos de régimen económicos reconocidos por nuestra legislación en Honduras son la sociedad ganancial, la sociedad conyugal y la separación de bienes. La forma de celebrar las capitulaciones de un menor hábil debe ser por medio de la persona cuyo consentimiento sea necesario para autorizar que puede contraer el matrimonio. Las formas en las que podemos modificar o alterar las capitulaciones solo pueden ser alteradas después de haber celebrado el matrimonio, sin perjudicar terceros y después de la nueva escritura, ya después de haberla inscrito al registro correspondiente, ¿verdad? Y que se haya publicado en el diario oficial de la Gaceta que los cónyuges han alterado esas capitulaciones. Solo así podrán ser validadas. El régimen económico aplica a falta de capitulaciones matrimoniales. Es de la sociedad ganancial, cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de estos bienes. Nos habla también sobre la disposición legal de bienes no repartidos a disolución del matrimonio. Los bienes no repartidos durante la disolución del matrimonio no pueden ser arrendados por más de 5 años, ni enajenados, ni grabados sin el consentimiento del otro cónyuge. Y si fueran perseguidos por acreedores personales, solo podrán ser adjudicados o subastados, a la mitad le pertenece al cónyuge no accionado. Quiero aclarar algo aquí antes de seguir. Y es que nos habla en el artículo en el artículo 68, donde dice que
A falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cual se regirá el vínculo será el de la sociedad ganancial, ¿verdad? O sea, la ganancia que se ha realizado y que obtenga ganancia para ambos cónyuges durante la vigencia del matrimonio y que aporten un fondo común. Bien, para seguir con la siguiente diapositiva, dice cuáles son considerados bienes propios y privativos. Los bienes que conserva el hombre o la mujer, que ha venido conservando el hombre y la mujer antes de casarse, y los adquiridos durante el matrimonio a título gratuito o al valor unos a otros, son considerados bienes propios o privativos. El artículo 70 nos hace mención y nos dice que los bienes y derechos que le pertenecieran antes de la sociedad ganancial a todos aquellos cuya causa o título de adquisición prescindió del matrimonio conforme a lo declarado en la respectiva declaración jurada de bienes. También dice que los que adquieran después de título gratuito. También nos dice que los adquiridos a costa o sustitución de bienes propios. Los bienes y derechos patrimoniales adquiridos mediante herencias o legados. O sea, las herencias no pueden pertenecer a lo del régimen económico. Eso no es permitido. El resarcimiento por daños referidos a las personas de uno de los cónyuges a sus bienes privativos. El resarcimiento por daños es como la reparación por daños referidos a la persona de uno de los cónyuges. La ropa, los objetos y los accesorios de uso personal también son bienes propios. Aunque haya sido un regalo por uno de los cónyuges, ¿verdad? Siempre va a ser bienes propios. Eso sí no entra en el régimen económico como por decirlo, cuando hay una separación de bienes, ¿verdad? Los instrumentos u objetos de uso indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo, dice, cuando esos sean parte integrante o pertenece de una empresa de carácter común. Ahí solo cuando tienen una empresa en común, entonces se reparten los bienes, pero de lo contrario, no. De lo contrario, no. Dice, ¿cuáles son los bienes gananciales? Bien. Para hacer una diferencia entre los bienes propios y los bienes gananciales. Los bienes gananciales son los obtenidos por el trabajo, las industrias de cualquiera de los cónyuges, pero con el fin de que tengan un fondo común, o sea, que pueda tener beneficios ambos cónyuges. Los frutos, las rentas o intereses que produzcan tanto los bienes propios como los bienes gananciales, los adquiridos a título oneroso o a costa del caudal común, bien se haga la adquisición en bien común, bien para uno de los cónyuges. Y las empresas fundadas durante la vigencia de la sociedad ganancial por uno o cualquiera de los cónyuges a expensa de los bienes en común. Entonces, los bienes gananciales sí entran dentro del régimen económico y se ven afectados, si bien cabe la palabra, cuando hay una separación de bienes. Entonces, los bienes que entran en esta separación son los bienes gananciales, los bienes propios no. ¿Cuándo se celebran capitulaciones? Ah, bien, dice, para acá, para los bienes gananciales, dice que se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio. En el matrimonio,
y no se puede, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges. O sea que significa, ¿verdad? Que si yo era dueña de un restaurante y cuando yo me casé, pues yo hacía mi trabajo y el pago que yo hacía con mis responsabilidades y todo lo que cubría con el hogar era bajo ese restaurante. El restaurante en ningún momento a la hora de separación va a ser afectado. El restaurante va a seguir siendo mío porque no se constituyó bajo la figura de matrimonio, ya casada. Entonces, no entra en los bienes gananciales, sino que sigue siendo privativo. ¿Cuándo se celebran las capitulaciones matrimoniales y cuándo se alteran o modifican? Las capitulaciones matrimoniales se dan inicio en la celebración del matrimonio o posterior al tiempo de pactarse en las capitulaciones debidamente inscritas en el registro público correspondiente. Bien. La liquidación del régimen económico, pues nos dice que se procederá a la liquidación de la sociedad ganancial, garantizando a ambos cónyuges, en primer lugar, los derechos de los menores, ya que debe de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y de los menores con discapacidad hasta cumplir 21 años de edad, ¿verdad? Hasta ser mayores de edad. Reconocido en la Constitución de la República, Código de la Niñez y de la Adolescencia, el Código de la Familia y demás leyes aplicables. Tampoco podrá ser enajenado ni agravado sin el consentimiento de ambos cónyuges o por disposición judicial o solicitud de cualquiera de los cónyuges, previa demostración justificada de dicho acto. Quiero leerle algo muy importante. Decía, ¿verdad? Que se establece que el inmueble destinado a habitación familiar no entrará en la liquidación de la sociedad ganancial, sino que se constituirá usufructo a favor del cónyuge, que queda responsable de la guardia y custodia de los menores hasta que adquieran su mayoría de edad, ¿verdad? Esto ahí. Y de las disposiciones generales nos dice que el abandono injustificado del hogar de uno de los cónyuges hace cesar para él desde el día del abandono los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de separación, no podrá tener gozo de ellos. Bien, con este terminamos lo que es el régimen económico y damos espacio a el tema del patrimonio familiar, donde nos habla que el patrimonio familiar es la figura jurídica creada para proteger el patrimonio de la familia, especialmente la vivienda, evitando que sea embargada por alguna deuda en cabeza del propietario. Según el Código de Familia, desde el artículo 82 al 94, nos habla sobre el régimen, nos habla sobre el patrimonio de la familia. Aquí tengo un errorcito. Sobre el patrimonio de la familia, donde dice, según el Código de Familia, que es la institución jurídico-social por medio de la cual se destina una o más bienes a la protección del hogar
y el sostenimiento de la familia. También encontré otro concepto donde nos dice que es el derecho real infaciendo de copropiedad constituido para beneficios de una familia por resolución judicial o administrativa sobre una casa o habitación y su mobiliario, y en caso además sobre una parcela cultivable o un giro industrial o comercial, quedando los bienes afectados como inalienables, imprescindibles, inembargables, indivisibles también, y no susceptibles a sujetarse a gravamen, excepto en servidumbre, en el caso de servidumbre legal y judicial. Bien, ¿cómo se fija el matrimonio familiar y quiénes intervienen en la aprobación, modificación y extensión del matrimonio? Debe fijarse de conformidad de acuerdo a la capacidad económica de los contrayentes y pueden ser intervenidos en la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Por lo que el representante de la familia será el administrador de este patrimonio familiar, sí, de ese patrimonio familiar, y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que el patrimonio refiere. El Ministerio Público, nos dice el Código de Familia, que será el que intervendrá en la constitución, en la extensión y la reducción del patrimonio. También los bienes que pueden declararse en patrimonio familiar son la casa de habitación, los predios o parcelas cultivables, los estacionamientos industriales y comerciales que sean objetos de explotación familiar. Estos bienes no deben ceder al valor de 1 millón de lempiras. Y eso está expresamente reflejado en el artículo en el artículo 86. Nos dice que los bienes constituidos en patrimonio familiar no excederán de 1 millón de lempiras y son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse salvo en caso de servidumbre legal y judicial. Bien, continuamos y nos dice cuál es el procedimiento para autorizar la venta o gravamen de un bien constituido en el patrimonio familiar. Y es que la cantidad referida será ajustada por un juez competente con base al índice de inflación vigente de ese momento. Sin embargo, el juez competente podrá autorizar la venta o gravamen de un bien constituido siempre que cumpla con los requisitos mencionados en el artículo 86. Y ahorita voy a hacer mención de ellos, donde dice que signifique un incremento en el patrimonio originalmente constituido. 2, que acredite que el producto de la venta será constituido como parte del patrimonio familiar. El nuevo patrimonio sea de iguales o mejores condiciones originalmente constituido, de manera que garantice el derecho de los beneficiarios. En el caso del producto de la venta, supere el techo establecido para la constitución de un patrimonio. El excedente será invertido preferentemente en provecho de los beneficiarios del mismo, sin que pueda destinar a tal fin un porcentaje menor al 50%, y venta o gravamen por causas necesidades extremas, debidamente acreditada ante el juez competente quien lo autoriza. Solo el juez por situaciones extremas, ¿verdad? Es que se puede hacer la venta o el gravamen. Bien. Dice luego, ¿cuándo termina el patrimonio familiar? Según el artículo 93, el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesen de tener derechos a percibir alimentos. O sea, los menores de edad. Cuando
renuncie, ¿verdad?, a este derecho. Cuando sin causa justificada, sin autorización judicial, la familia deje de habitar en la casa que debe servirle en morada o cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Como anteriormente habíamos dicho, ¿verdad?, que la casa no entra en los bienes para ser liquidados. La casa de habitación no. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad de la familia de que el patrimonio quede extinguido. Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo formen previa indemnización y por vencerse el término para el cual fue constituido. ¿Y cuál es el término? Perdón. ¿Cuál es el término constituido? Y es que este está en el artículo, lo encontramos en el artículo 94, donde hace mención que el término comprende que el menor de los miembros de la actual familia ya llegó al alcance de la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 15 años. Ahí hay un límite, una excepción con un término menor de 15 años. Disposiciones generales del patrimonio familiar. En el artículo 95 nos dice que una vez finalizado el patrimonio familiar, los bienes sobre los que fueron constituidos volverán al poder de quien constituyó o de sus herederos, pero si el dominio correspondiente a los beneficiarios tendrá el derecho a cesar la indivisión. Entonces, estas son parte de las disposiciones generales. También voy a leer uno que es muy importante, donde dice que cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento ha sobrepasado la cantidad fijada como un máximo, o porque sea de utilidad y necesidad para la familia de dicha disminución. Eso lo encontramos en el artículo 97. Y para cerrar el tema, voy a dar un breve resumen sobre el régimen económico, donde nos decía que las capitulaciones matrimoniales era el documento en el que se regula el régimen económico del matrimonio y que los principales regímenes económicos que tiene nuestra legislación son la sociedad ganancial y la separación de bienes. Si en caso, la separación de bienes, y también los bienes conyugales. También nos hablaba de eso. Las sociedades gananciales, que son las ganancias que obtenga cada uno de los cónyuges durante la vigencia del matrimonio y que aportan a un fondo común. En caso, si se disolviera el matrimonio, las sociedades gananciales se repartirán por mitades. También las sociedades conyugales, estos son los bienes que se consideran durante la vida en común. Y la separación de bienes, pues se aplica en aquellos casos en el que el matrimonio incluyera un régimen de ganancias sin indicar qué reglas deben regir su gestión patrimonial. Y en los bienes, de patrimonio familiar, estos deben ser siempre indivisibles, inalienables, inembargables. No pueden estar agravados ni gravarse en caso de servidumbre legal o judicial.
Y bien, con esto finalizamos la presentación del tema del día de hoy. Muchas gracias.